Es el momento de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro Albelo, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Rosendo, sí. Aprovechando que tú eres un hombre de dos mares, de dos océanos, murió hoy, bueno, hace unas 8 horas se informó en Estados Unidos, un importante intérprete de la música tropical, y que dentro de las canciones que interpretaba, que a mí me gustan muchas de ellas y sé que a muchos compañeros, sobre todo allí, algunas de ellas eran letra de tu amigo cantautor Manuel Jiménez, como Macho Pérez. Murió Héctor Tricoche, muy buen salsero, muy buen cantante, excelente intérprete puertorriqueño, pues murió en horas de la madrugada de ayer para hoy. Murió anoche, como tú dices, a la edad de 66 años. Él tenía serios problemas cardíacos, ya había sido intervenido en más de una ocasión de corazón abierto. Y bueno, es una gran pérdida. Así se llama la salsa de la corazón abierto. Así es la vida. Así es. Así que es una gran pérdida para este importante género de la salsa. Sí, pierde Puerto Rico a otro de los grandes de la época de los 80, 70, 80. Muy bueno. La gran salsa puertorriqueña. Ya la mayoría de esos salseros boricuas de aquella época han desaparecido. La mayoría. Quedan algunos, como Omar. Él era uno de ellos. Sí. De lo que quedaba. Queda Ismael Miranda. Anthony Cruz. Que está muy enfermo también. Sí. La mayoría han desaparecido. Pero le queda a Puerto Rico esa gran música que hicieron esos grandes artistas. Bueno, señores, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está de vuelta en Washington. Regresó anoche, luego de una gira por Medio Oriente, donde básicamente ha ido allá a decirle a los líderes de esa región, entrando por Israel y luego continuando por Arabia Saudita, un país con el que precisamente Estados Unidos ha tenido una relación bastante tensa en los últimos tiempos. Pero en Arabia Saudita, allí se encontró el presidente con los líderes de por lo menos 8 o 9 naciones de esa región del Medio Oriente, y fue a llevar un mensaje. Estados Unidos no se va a ir a ningún lado. Estados Unidos no va a dejar ningún vacío. Estados Unidos va a estar presente para evitar que si nosotros producimos algún vacío, eso puedan llenar los otros países como China, como Rusia, como Irán. Ese fue el mensaje que él fue a llevarle, pero eso es lógicamente consecuencia de que Estados Unidos ha estado en los últimos tiempos un poco ajeno a lo que está pasando en esa región del mundo. Los líderes de esas naciones entienden que luego de que Estados Unidos saliera de Irak, saliera de Afganistán, ha estado un poco desentendido de lo que pasa en esa región, y por eso esa gira del presidente Joe Biden. Yo creo que lo que ha estado pasando en América Latina como que ha encendido las alarmas y le ha hecho entender a Estados Unidos que no puede descuidarse. Lo que ha pasado en América Latina con todos estos gobiernos progresistas que han ido surgiendo uno tras otro, llegando hasta Colombia, impensable Colombia. Parece que Estados Unidos ha entendido que también el Medio Oriente necesita atención. Entró por Israel, porque Israel, que ha sido el tradicional aliado de Estados Unidos en la zona del Golfo, también se había sentido un poco descuidado. Y entonces allí fue el presidente Biden a reiterar el compromiso de Estados Unidos con Israel, pero ahí aprovechó también para proponer el apoyo de Estados Unidos o la decisión de Estados Unidos de que para que se produzca allí un entendimiento, una salida a la permanente crisis, sobre todo lo que tiene que ver con Israel y los palestinos, debe de implementarse la política de los 2 estados, como se ha estado proponiendo desde hace muchísimos años, sobre todo desde la ONU, que ha sido eso permanentemente apoyado por Estados Unidos, pero que nunca se ha llegado a materializar. Entonces allí fue el presidente a decirle a los israelíes
que cuenten con Estados Unidos, que la alianza se mantiene inalterable, pero que hay que buscarle una salida al conflicto permanente en esa zona y que la política de dos estados es la que debe de imponerse para que finalmente se consiga la paz entre los palestinos e Israel. Entonces de ahí se fue a la Arabia Saudita, que era el objetivo principal de la gira, por lo que decíamos. En esa zona se entiende que Estados Unidos se ha estado despreocupando un poco, como que ha quitado el foco de esa zona. Y por consiguiente, el presidente entendió que era hora de ir allí y llevar un mensaje en el sentido de que no, y fue lo que dijo el presidente: nosotros no nos vamos a ningún lado, nosotros no vamos a dejar aquí ningún vacío que pueda llenar cualquier otro país o nación que incluso puede considerarse enemiga de la mayoría de las naciones de esta zona. Si hay un verdadero tablero de ajedrez geopolítico en el mundo, es Medio Oriente. Tienes la situación de Siria, que hoy por hoy es un estado intervenido, fallido y un frente de guerra. Tienes la situación de Irak, que es un país que no termina de recuperarse de una larga intervención, con áreas que están fuera del control de su gobierno central, donde todas estas situaciones son aprovechadas por las importantes escuelas ideológicas que tienen acceso a recursos económicos y que abastecen también el terrorismo. Luego tienes el enfrentamiento entre dos potencias como Irán y Arabia Saudí, cada una de ellas con sus graves características, pero también con su peso dentro de la economía global. Tienes la situación de Yemen, que es hoy por hoy posiblemente el país más arrasado por la guerra del planeta, incluso por encima de lo que está ocurriendo en Ucrania. Es la nación del planeta con la mayor destrucción de infraestructura. Es un área donde demasiados elementos, se parece a aquella frase de Churchill, cuando le preguntaron sobre los Balcanes. Churchill dijo: generan más historia de la que pueden digerir. Bien parecería que el Medio Oriente desde hace 60 años genera más historia de la que puede digerir y genera todo esto. De manera que la presencia de Biden ahí es importante, sobre todo porque, guste o no, si algo bien hizo su antecesor, que obviamente hay gente que no le reconocerá nada, pero creo que si algo positivo hizo fue darle atención a esa zona, darle atención los acuerdos de Abraham, el acercamiento de Israel con Emiratos Árabes Unidos, la disolución del Estado Islámico, que ya venía Obama dando pasos acertados en ese sentido. Yo creo que la realidad es que se ha descuidado demasiado esa plaza. La verdad es que probablemente a Biden no le hubiese gustado ir a Arabia Saudita, pero él aprovechó que allí se estaba desarrollando un foro que iba a reunir a la mayoría de naciones de la región y era el escenario más propicio para, bueno, pues llevar el mensaje a todos. Por ejemplo, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irak, Jordania, estaban allí reunidos dentro del marco del denominado Consejo de Cooperación del Golfo. Entonces, ahí aprovechó para llevarle a todos ese mensaje de que Estados Unidos reitera, y más que reitera, retoma su papel en esa región. Y, lógicamente, como se trata de una gran cantidad de países productores de petróleo, también aprovechó allí para hacer un llamado a que se aumente la producción de petróleo, porque el petróleo está generando un impacto a nivel mundial, está lastrando todas las economías a nivel mundial. La inflación que arrastra el mundo tiene mucho que ver con los precios del petróleo. El propósito no es por el tema de la economía mundial, básicamente. El tema es que Estados Unidos ha trazado una estrategia, tratar de abaratar lo más que pueda los costos del petróleo y a lo que son disminuir, pero el tema está en la guerra de Ucrania y incrementar, por otro lado, incrementar lo que son los costos de transporte para el petróleo que sale de Rusia. Si tú eres suplidor de petróleo de República Dominicana y compras tu petróleo en Rusia, tu incremento de costo van a ser mucho más alto que si tú compras el petróleo, por ejemplo, en Qatar. Entonces eso va a provocar una disminución de los ingresos de Rusia en el marco de la guerra, sí, pero, que eso forma parte de la estrategia que está poniendo en marcha Estados Unidos ahora. Más que tratar de provocarle daños a Rusia en esta coyuntura que tiene que ver con el petróleo, lo que tú dices es cierto, se está tratando de limitarle un poco a Rusia el ingreso por parte de la venta de su crudo, pero
en lo que tiene que ver con los precios del petróleo ya a nivel global, en Estados Unidos, como yo he dicho en reiteradas ocasiones en este programa, el precio de la gasolina no era una preocupación para nadie. Hoy le está ocasionando un gran problema de aceptación y de aprobación a la presidencia de Joe Biden, y la gasolina está también interviniendo de manera determinante en lo que tiene que ver con la inflación en sentido general. Bueno, porque lógicamente tú tienes que conectarlo con la situación. Porque si Estados Unidos bloquea, si Estados Unidos te bloquea a ti la salida del petróleo ruso y te bloquea la salida del gas natural ruso como resultado de las sanciones que se han impuesto, obviamente. Bueno, bloqueado no está porque está saliendo a países como China. Sí, pero China es otra cosa. Bueno, en lo que tú. Lo que digo de bloqueo no hay bloqueo como tal. No, pero lo que me refiero es que si Estados Unidos llega el petróleo ruso y de repente el petróleo ruso deja de fluir. Es una decisión libérrima que tú no le compres a tu enemigo. Eso, bueno, pero eso yo no estoy estableciendo si es libérrima o no. Estoy analizando la acción. Te estoy diciendo que obviamente si hay un recorte por parte de Occidente al petróleo ruso, va a afectar la economía occidental. ¿Qué ha hecho la India? La India está comprando petróleo barato a Rusia y le está revendiendo a Europa el mismo petróleo que le compra barato a Rusia. El caso es, Felipe, que si los precios del petróleo se reducen, bueno, pues se reduce el precio de la gasolina, claro, en Estados Unidos, donde tienen un impacto inmediato. Y aquí se reducirá. Si bajó $1 el barril de petróleo, tú lo vas a ver inmediatamente en las bombas de gasolina en los Estados Unidos. Y ese es el interés que él tiene, básicamente. Lógicamente, hay que esperar. Los especialistas que han estado analizando esta visita del presidente al Medio Oriente dicen que si hubo algún triunfo, si hubo algún beneficio de la visita, esto habrá que esperar para verlo un poco más adelante en el futuro. Porque la verdad es que Estados Unidos fue allí sin mucho que ofrecer y realmente sin una agenda que proponer. Simplemente a decir, nosotros seguimos con ustedes, no vamos a dejar un vacío. No vamos a permitir que vengan otras naciones enemigas a suplir lo que podría ser nuestra ausencia, y pueden estar seguros de que eso no va a ocurrir. Pero básicamente en lo que tenía que ver con el interés inmediato de Estados Unidos, proponiendo que se incremente la producción petrolera para que esto redunde en una baja en el precio del barril. Lógicamente hay que esperar, como ahí mismo se lo advirtieron a él, una próxima reunión de la OPEP que va a ocurrir en unas cuantas semanas, y ahí entonces vamos a decidir lo que podría pasar. Pero en sentido general, el presidente de los Estados Unidos fue al Medio Oriente porque definitivamente hay la percepción en esa zona de que Estados Unidos se ha estado desentendiendo un poco, y el peligro que eso representa para que otras naciones, otras potencias consideradas por ellos como enemigos, puedan comenzar a incursionar y de alguna manera producir el efecto que han estado, por ejemplo, es lo que yo creo, produciendo en la América Latina, y que ha generado estos cambios políticos en la región. Y quiero concluir, José Luis, con el tema de Uvalde, la escuela ROP elemental, la escuela primaria, para decirlo en español, de Uvalde en Texas, donde fueron asesinados 19 niños y 2 maestros. Ha salido un informe, los videos de una investigación. Sí, se han diseminado una serie de videos que notifican que hubo una acción policial sumamente deficitaria para enfrentar la situación, pero ahora una comisión investigadora de la Cámara de Representantes de Texas, del Congreso Local de Texas, porque allá cada estado tiene su Congreso local, su Senado, su Cámara de Representantes, su Suprema Corte de Justicia, todos los estamentos que hay a nivel federal los hay localmente en cada estado. Entonces, la Cámara de Representantes de Texas acaba de producir un informe en donde dice que de alrededor de 380 efectivos policiales de diferentes agencias que acudieron a responder a la emergencia en la escuela, nadie asumió el mando definitivo, y que hubo una acción totalmente inapropiada por parte de todas las fuerzas policiales presentes allí, a tal punto que tardaron 77 minutos para intervenir. Trataron el tema como si manejaran una situación de un elemento atrincherado,
y no de un tirador activo que estaba causando muerte. Y le dieron la oportunidad a ese muchacho hispano, Salvador Ramos, de 18 años, a que masacrara prácticamente a todos estos niños, antes de que ellos cumplieran con su labor y se dejaran de estar protegiéndose ellos mismos de lo que pudiera ocurrir. Llévatelo, Cundo.